Buenas noches. El tema de la exposición que se va a tratar el día de hoy es la reforma agraria en el Perú. Es un grupo que está conformado por dos estudiantes. Es Orna García Jennifer Yanel y Guamaní Auya Carmen Rosa. Para comenzar, en el tema de la introducción, ¿no? Podemos decir lo siguiente. La reforma agraria se implementó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? En 1969. A los pocos meses de ejecutado el golpe de Estado, ¿no? Sin embargo, este proceso ya se venía gestando desde hace muchos años atrás y entre sus principales objetivos se buscaba dar mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y también mejores condiciones de vida a los campesinos, ¿no? Aunque ello implicaba terminar con el gamonalismo, el cual era un fenómeno que por sus características y cercanía con el campesinado lograba controlar las actitudes de ellos, ¿no? Y mantenerlos trabajando en las haciendas, aún en condiciones que básicamente no eran las adecuadas. El gamonal conocía el quechua y podía comunicarse de manera más sencilla y directamente con la población. También comentar en todo caso que esta reforma tenía entre sus objetivos la reestructuración de la tenencia de tierras, ¿no? El incremento de la producción y los ingresos del sector rural campesino. Asimismo, también se buscaba que se pudieran asociar con empresas asociativas y que puedan participar en la toma de decisiones de políticas relacionadas al agro. En cuestión de la historia de la reforma agraria, ¿no? Podemos comentar que la reforma agraria fue promulgada el 9 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaban el final de la era oligárquica en el Perú. La reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 significó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas, ¿no? Que equivalían al 56% de la superficie agrícola, ¿no? Según el informe del Instituto de Estudios Peruanos. También comentar que en ese sentido, ¿no? La reforma agraria fue un proceso político que buscó redistribuir en medidas económicas y sociales, ¿no? Con el objetivo de básicamente tener la propiedad de las tierras y también aliviar la desigualdad, también dicho sea de paso, mejorar la productividad agrícola. En cuanto al contexto político, podemos comentar lo siguiente, ¿no? El Perú se encontraba gobernado por una oligarquía terrateniente que radicaba en el litoral, ¿no? Y ellos eran conocidos como los varones del azúcar y del algodón. En 1956 se fundaron dos importantes partidos reformistas, ¿no? Que era Acción Popular y la Democracia Cristiana. Ambos prometían realizar la reforma agraria. También comentar que surgieron también durante los años siguientes las organizaciones revolucionarias como el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, y el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que en 1969 encabezaron una guerra de guerrillas contra el gobierno y que tenían como primer punto de su programa, ¿no? De lo que ellos prometían, era la reforma agraria. También comentar que durante el gobierno de Belaúnde se da la ley de la reforma agraria, ¿no? Pero no surge, no llega a surtir, a tener el efecto que se requería debido a que no tuvo el alcance nacional que se pensó en su momento y la aplicación que se daba era muy limitada, debido a, en todo caso, al contexto social. En cuestión a ello, podemos señalar, y tal como lo señala Manrique, durante el gobierno de 1956 y 1964 se da un movimiento migratorio de parte de las comunidades indígenas, quienes abandonaron sus tierras
y el agro para mejorar el futuro, para tener un mejor futuro en la capital. Por otro lado, el trato hacia los campesinos mantenía una constante de abusos que iban desde largas horas de trabajo, es decir, la explotación laboral que se tenía en su momento, también el abuso sexual hacia las campesinas y por ende también hacia su familia o hijas en este caso, ¿no? También ellos sufrían de actos de humillación y maltrato, tanto físico como psicológico, por parte de los hacendados, ¿no? De los campesinos y sus familias, ¿no? Todos estos abusos, en este caso, propiciaron un levantamiento social por parte de este sector que se sentía de esta manera reprimido, humillado, discriminado, ¿no? Por la clase social en la que ellos venían, ¿no? Ahora, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ya se habían formado sindicatos, ¿no? Y movimientos sociales de izquierda principalmente que ya se estaban movilizando para la recuperación de esas tierras. Ya en años posteriores surgen grupos sociales como el FENCA, ¿no? Que es la Federación Nacional de Campesinos de Perú. Esta organización o esta federación se encontraba respaldada por el apoyo del APRA. A continuación, mi compañera Jennifer les va a dar, en todo caso, la explicación o va a continuar con la exposición en base al contexto económico. Soy la segunda integrante. Continuemos con el contexto económico. Antes de la reforma, el Perú estaba gobernado por una oligarquía terrateniente, especialmente en la costa. Eran conocidos como los varones del azúcar y del algodón. Justificaban su poder por la importancia de la agroexportación, que hasta los años 50 generaba la mitad de las divisas del país. Sin embargo, entre 1955 y 1969, el paso de las exportaciones agropecuarias cayó el 47.1% y el 16.3%, lo que mostró una crisis del modelo. Continuemos con las principales causas y consecuencias. Como causas tenemos los abusos por parte de los gobernales y terratenientes hacia los campesinos. También el rechazo del sistema oligarca donde pocos controlaban grandes extensiones de tierra y poder. Consecuencia a ello se generó un gran retraso en la productividad agraria. Aumentó la pobreza rural, provocando migraciones masivas hacia Lima y otras ciudades. A raíz de esto, hemos llegado a las conclusiones. La reforma agraria puso fin al gamonalismo y a la servidumbre. Abrió el camino al reconocimiento de derechos como el voto de analfabetos y mujeres. Velasco Alvarado buscó justicia social para el campesino, pero la ejecución fue deficiente. Agrupar a los beneficiarios en corporativas trajo problemas de propiedad y gestión de tierras. A ello, como complemento final, quiero comentarles que aunque la reforma tuvo buenas intenciones, no vino acompañada de asistencia técnica ni inversión en infraestructura. Eso hizo que muchas de las tierras quedaran improductivas. La lección es que toda la reforma estructural necesitaba planificación, apoyo constante y participación real de los beneficiarios. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que usamos para nuestro trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias.